No sé cuántos de vosotros habéis tenido la siguiente experiencia, la de vivir una temporada en una ciudad que no es la tuya habitual. Quizá pues un Erasmus, una estancia, algo que te lleva, ¿no?, a estar una temporada importante. No estamos hablando de una semana, sino de un mes, 2 meses, 6 meses. Y se acaba esa temporada y tienes que volver a tu vida. Y ahí has conocido a alguien importante, algún amor o algún amigo bastante bueno, ¿no? Y sabes que cuando te estás despidiendo de él, que es posible que no lo vuelvas a ver, o por lo menos ya no habrá esa relación que ha habido hasta entonces. ¿Habéis vivido alguno de esta experiencia? Por aquí, algunos, ¿vale? ¿Te acuerdas cuando el último momento que le vistes, ¿no? No sé si fue pues en la residencia donde vivíais, o en el tren donde te acompañó a despedirte, o en el aeropuerto. ¿Te acuerdas de lo que te dijo? Las últimas palabras que te dijeron. Esos que habéis levantado la mano, ¿alguien se acuerda? Bueno, algunos sí, algunos no. Lo normal es que en ese momento, si hay algo que no hemos dicho hasta ese momento, o si hay algo que es importante y aunque lo hayamos dicho queremos volver a repetirlo, lo decimos, ¿no? ¿Tiene sentido? Jesús tuvo un momento de despedida parecido con sus discípulos, que fue justo antes de ascender. ¿Sabéis lo que les dijo? ¿Os suena? Mateo 28, 19, Mateo 28, 18 al 20. Este versículo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y os aseguro que estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con vosotros siempre. Básicamente aquí está diciendo 3 ideas, ¿vale? Que si lo leéis ahí podéis ver cuáles son. La primera es: tengo autoridad, ¿vale? Es como si le estuviera diciendo a los discípulos: vosotros habéis visto que tengo autoridad sobre demonios, sobre la tempestad, sobre la enfermedad, ¿no? Os voy a mandar una cosa ahora mismo. Y es verdad que las personas somos las únicas criaturas que tenemos libertad, ¿no?, para decidir si acogemos o no la autoridad de Dios. Pero lo que está diciendo Jesús es: os voy a decir algo y os prometo que yo tengo autoridad. Os prometo que tengo la capacidad de mandaros esto. Está situándoles, ¿no? Está diciéndoles que tengo autoridad, ¿eh?, para decirte esto. La segunda idea es: haced discípulos. Haced discípulos, esa es la orden. ¿Cómo se hacen? Ahí lo dice también: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles. ¿Enseñándoles a qué? A obedecer, ¿vale? Aprender a obedecer significa aprender a escuchar lo que Dios te quiere decir. O sea, aprender a escuchar su voz. Pero sobre todo, aprender a obedecer significa que una vez que has escuchado eso, lo haces. Porque si lo escuchas y Dios te habla clarísimamente, pero no lo haces, pues no has aprendido a obedecer. Y la tercera idea que está diciendo es que esa tarea es difícil, pero no os preocupéis porque yo estoy con vosotros. No contáis con vuestras propias fuerzas, sino que vais a contar con mis fuerzas, ¿no? Si lleváis aquí más de un año, y ciertamente si lleváis más de 2 o 3, seguro que este esquema os suena. Os lo explico, ¿vale? El rojo es la línea de la fe de una persona. Al principio, digamos, empieza desde rechazo a Dios, alguien que no quiere saber nada de Dios, y acaba, aunque no se ve muy bien, en santo, ¿vale? Alguien que es santo, que cumple perfectamente la voluntad de Dios. El primer paso que he puesto ahí es alguien que tiene interés por Dios. Se pregunta, ¿no? Dice: ay, esto de Dios a mí me llama la atención. Esto digo, qué interesante, ¿no? Luego empieza un proceso que está ahí con la llave esa, que es experimentando el amor de Dios, sentir a Dios, sentir un poco la llamada, ¿no? Lo que llamamos muchas veces el encuentro con Dios, ¿no? Y hay otra línea en rojo, que no sé si la veis, que coincide con donde empiezan los triángulos, que es la conversión. La conversión es cuando alguien decide empezar, ¿no?, asumir en serio el mensaje de Jesús, empezar a tomárselo en serio en su vida y empezar un proceso, que son los triangulitos verdes, que se llama el discipulado. Ese proceso le lleva a ser un discípulo, es decir, un cristiano adulto en la fe. La diferencia entre discípulo y creyente es que el creyente cree en Dios, y eso es una de las cosas importantes en su vida, y el discípulo hace de ese seguimiento de Jesús
lo fundamental de su vida. Jesús, si os fijáis en Mateo, en lo que hemos puesto antes, no pide haced creyentes, no pide crear interés por Dios, ¿no? Oye, id por el mundo y cread interés por Dios. No pide cuenta un poco de mí. No pide lleva una camiseta que ponga Dios te ama. Aunque todas esas cosas no están mal en sí, ¿vale? Pero lo que pide es haced discípulos. ¿Por qué pide hacer discípulos? Pues yo creo que pide hacer discípulos porque los discípulos son los que han aprendido a obedecer a Dios, como decíamos antes, a depender de Él. Obedecer no como tiranos, sino como dependencia. Alguien que depende y asume que no depende todo de Él, ¿no? Sino que depende de Dios. No es bueno para nosotros ser nuestros propios dioses. No sé si esto lo habéis pensado alguna vez, pero no es bueno para nosotros ser nuestros propios dioses. Cuando somos nuestros propios dioses, nos destrozamos, nos hacemos daño, acabamos mal. Dios no necesita súbditos, necesita colaboradores, necesita hijos. Dios es Dios y no te necesita. Si te crees que Dios te necesita, lo siento, te equivocas. Dios no necesita a ninguno de nosotros, porque es Dios. Puede hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Pero si ha decidido hacer las cosas de una forma y crearnos y hacernos parte de su plan, es por amor. Porque obedeciendo y dependiendo de Él, encontramos nuestro lugar correcto. Porque cuando obedecemos, tenemos paz. Porque obedeciendo y dependiendo de Él, encontramos nuestro lugar correcto. Porque todos los demás dioses que tenemos en nuestra vida, o que pueden retar a Dios, o que pueden luchar con Dios, pues como podría ser el placer, el dinero, la fama, el éxito, el sentirse bien, no sé, hay muchos dioses, ¿no? A esos dioses no les importas. No le importas a esos dioses. Pero a Dios sí le importas. Y tú no estás hecho para ser Dios. Entonces, como tú no estás hecho para ser Dios y tienes el hueco en tu corazón tamaño Dios, el único que puede llenarlo es Dios. Cuando nos pide que hagamos discípulos es por el bien de la gente. Es por nuestro bien y por el bien de la gente. ¿Por qué nos pide también que hagamos discípulos? Porque los discípulos son los capaces de responsabilizarse, ¿vale?, de llevar a cabo la misión que Jesús hizo. Los discípulos son los que realmente les corresponde la misión. La oración y la Biblia puede empezar desde que tienes interés por Dios. Puedes empezar a intentar orar, ¿no? Puedes empezar a leer la Biblia. Los sacramentos en la comunidad tienen especial sentido cuando decides tomar ese paso de conversión. Pero la misión tiene sentido sobre todo cuando has llegado o estás cerca de ser un discípulo. Los discípulos son los que a largo plazo saben colaborar con el Espíritu Santo. Bien y a largo plazo. Es decir, mucha gente sabe colaborar con el Espíritu Santo. Muchos cristianos pueden tener un momento de iluminación, ¿no? Y el Espíritu Santo les infunda algo, les lleve por un sitio y dicen, venga, pues voy a hacer por aquí, y aciertan. Pero el discípulo es el que hace eso consistentemente. Es decir, está dispuesto siempre y cuando Dios le hable, puede pasar de aquí un año, pero cuando Dios le hable, va a escucharle y va a hacerlo. Ese es el discípulo. Se puede equivocar. A lo mejor puede pensar que Dios le está diciendo una cosa y si humildemente piensa que se equivoca, no pasa nada. El tema es hacer lo que humildemente crees que Dios te está diciendo. Son los discípulos los que escuchan su voz. Dice Jesús que mis ovejas escuchan mi voz, ¿no? Es a los discípulos a quien Jesús les dice, he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. A mí me explotó la cabeza cuando descubrí que el Evangelio hay cosas que Jesús las dice para la muchedumbre y hay cosas que las dice para los discípulos. Y desde ese entonces, siempre que leo un pasaje del Evangelio, voy a buscar a quién le está hablando. Y eso parece que no, pero da un montón de luz. Da un montón de luz de a lo que está hablando y por qué. Hoy estaba leyendo un pasaje también del Evangelio que decía, hablaba a Jesús en muchas parábolas, pero a sus discípulos se las explicaba en privado. Eso también es una diferencia del discípulo. Es a los discípulos a quien Jesús les dice, he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Esa promesa va hacia los discípulos. Son los discípulos en el Evangelio quien ven cosas guays, milagros, curaciones de Jesús, ¿no? Y quienes después hacen ellos mismos esos milagros y curaciones en el nombre de Jesús. Y si no me creéis, leed el libro de Hechos. Son los discípulos en el Evangelio los que lo ven transfigurarse,
Es decir, lo ven con ese cuerpo glorioso que se supone que cuando venga la resurrección todos vamos a tener. Los que experimentan esa gloria de Dios y los que son confortados en saber que eso que dice Jesús de la vida eterna y la vida futura es verdad. Son los discípulos quienes dejan que Jesús les corrija. Una de las cosas que más miedo me da, si no la más, bueno, esa y que me coman las hormigas estas asesinas. La segunda sería morirme, encontrarme con Dios y que me dijera: tu vida ha estado bien, Alejandro, pero no has hecho nada que importe. No has hecho nada que importe en el reino de Dios. No ha sido malo, pero ha sido inútil tu vida. A mí eso me da miedo. Yo no quiero, no miedo que estoy ahí, qué miedo. Pero si lo pienso, digo, eso sería el mayor fracaso de mi vida. Los discípulos son los que se dejan confrontar con Jesús de forma que cuando se mueran eso no pase. Ser discípulo creo yo que es la única forma de vivir que combina ver cosas guays, tener relaciones significativas, tener gente que te quiera y mucha gente a la que querer, y hacer todo eso de forma que al final de tu vida no la has perdido. Quiero transmitiros una cosa: ser discípulo, si no os he convencido ya, pero quiero decirlo claramente, ser discípulo merece la pena. De hecho, es lo único que merece la pena en esta vida. Y Jesús pide a sus discípulos, ¿vale? Aquí les está hablando a sus discípulos, que hagan discípulos. Si no has avanzado suficiente por el camino del discipulado, es normal que sientas que esto de hacer discípulos te queda un poco grande o no te motive. Y es normal porque esa llamada, si no has avanzado suficiente en el camino del discipulado, esa llamada no es para ti. La llamada es para quienes han avanzado en ese camino y están cerca de convertirse en discípulos. Hay una cosa curiosa que pasa, que es que no se entiende la necesidad del discipulado hasta que no pasas por el discipulado. Cuando pasas por el proceso de discipulado te das cuenta de lo mucho que lo necesitabas y lo mucho que lo necesita la gente. Por eso cuando te dicen, no, hay que evangelizar, ¿no? ¿Cuántas veces nos dicen en la iglesia, hay que evangelizar, ¿no? Tú dices, vale, hay que evangelizar. ¿Por qué? ¿No? Pues es difícil que lo entiendas si tú primero no has pasado por ese proceso de discipulado. Porque sí, puedes entender algunas ideas, ¿no? Pues sí, pues hay que anunciar a Dios, porque si no la gente no se salva. Pero si no has pasado por ese proceso de discipulado, no entiendes lo profundo que es y lo que te llama a Dios realmente. Gemma, dime a alguien de tu entorno. Dime a alguien de tu entorno que no conozca a Jesús. Un nombre de alguien que no conozca a Jesús. Berta, una compañera de trabajo. ¿Qué pasaría si Berta conociera a Jesús? No sé si te lo has planteado alguna vez. Posiblemente no, pero ahora te lo planteas. Pues mira, pasaría si Berta conociera a Jesús, que de repente la vida de Berta, que a lo mejor estaba perdida, no tenía sentido, de repente empieza a tener sentido. Pasará que Berta, o pasaría, va a empezar a tener más paz en su vida de la que ofrece la sociedad. Va a empezar a ser consciente de que su vida tiene un propósito, de que no es fruto del azar, sino que tiene un propósito y tiene una misión. Va a ser consciente de que es amada. Yo no lo sé, pero yo cada vez veo más gente a mi alrededor, conocidos, amigos, que están recurriendo a echadores de cartas, a videntes, ¿no? A supersticiones tontísimas, que dices, vamos a ver, necesitas que Jesús te libere de esto, porque estás encadenado a esas cosas. Y cada vez más gente, yo también conozco un montón de amigos, sobre todo gente que no conoce a Jesús, que se sienten súper culpables por errores que hicieron hace años y que de los que no pueden librarse. Y cuando conoces a Jesús, Jesús te libra de la culpa. Jesús, si Berta conoce a Jesús, le va a librar, o le va a llevar, mejor dicho, a ser la mejor versión de sí misma. No es que no pueda ser buena persona, a lo mejor Berta ya es buena persona. ¿Es buena persona, Berta? Es buena persona. Pero es que estamos hablando de llevar el ser buena persona a otro nivel. Estamos llamados a ser buenas personas como lo fue Jesús. No el buena persona como tenemos la referencia en nuestra sociedad, ¿no? Puede ser que Berta dedique su vida a algo muy noble, muy interesante. ¿A qué lo dedica? Al tema de la enseñanza y tal, ¿no? Eso está bien.
Y a los gatos, vale. A la enseñanza y a los gatos. Pues eso a que se dedica pasará. Se acabará. Todo lo que le ha transmitido a sus alumnos, bien, sus alumnos lo recordarán durante años, pero llegará un momento en que cuando ella muera y mueran sus alumnos, ya nadie recordará a Berta. En cambio, si lo hace desde Jesús, todo lo que haga como discípula, todo lo que haga desde Jesús, desde la fe, lo construye en una fortaleza, en un castillo que el mismo Jesús empezó a construir y que nada puede contra él. No solo su vida, sino que su eternidad tendrá sentido. Estamos hablando de Berta. Lo siento, no da igual si alguien conoce a Jesús o si no lo conoce. No da igual que Berta tenga a Jesús en su vida o que no lo tenga. Visto desde la lógica del cielo, yo creo que cuando estemos allí nos sentiremos súper tontos de no haber dicho ¿por qué no aproveché más mi tiempo para decírselo a Berta? O a las Bertas que tenía en mi vida, ¿no? Hay muchos que estáis en ese proceso de discipulado, lo sé porque os conozco, a muchos, ¿no? Y quizá aún no estáis convencidos de que realmente otros necesitan ese proceso de discipulado, ¿no? Y está bien, el punto es que quizá no estás llamado aún porque aún no has llegado a ser discípulo, ¿no? Entonces piensas, entonces si no he llegado a ser discípulo, ¿cómo tengo que entonces que intentar rimar para ese lado o no? Pues la respuesta es que a lo mejor tú personalmente no, pero el secreto es que como estamos en comunidad y en la comunidad estamos todos en los diferentes procesos, cada uno en su proceso, en su momento, la comunidad es la que hace los discípulos, ¿no? La comunidad es la que evangeliza. Entonces, tú, aunque no estés perfectamente ahora mismo llamado o capacitado para hacer discípulos, la comunidad los hace y tú sigues creciendo en ese mismo proceso. ¿Se entiende esto? Y el primer paso es explicar quién es Jesús. ¿Por qué murió y qué nos ofrece? Porque si no explicas eso y la gente no entiende eso, pues apague y vámonos, ¿no? Y eso, ¿vale? Para llegar hasta aquí, era porque quería explicar que por qué hacemos alfa. ¿Por qué hacemos alfa? ¿Por qué vamos a hacer alfa dentro de 3 semanas? Porque si no explicamos quién es Jesús y qué hizo Jesús y por qué Jesús es relevante para tu vida, no estamos poniendo a la gente la oportunidad de la decisión de la conversión. No le estamos dando a la gente la oportunidad de empezar ese proceso de discipulado y por tanto no podemos estar cumpliendo este mandamiento que nos dio Jesús de hacer discípulos. Una cosa muy importante que repetimos muchas veces cuando hemos hecho alfa, si habéis sido otras veces del equipo lo habréis oído, es que nosotros no convertimos. Los cristianos no convertimos a nadie. Si alguien se cree de, yo convertí a un amigo, lo siento, pero te equivocas. El que convierte, el único que convierte es el Espíritu Santo. Por eso no se trata de convencer a nadie, no se trata de tener los mejores argumentos que existen, aunque es bueno tener argumentos, por si alguien te pregunta por qué crees en Dios o por qué crees en Jesús. Es bueno saber explicarlo. Pero no se trata de convencer a nadie. No se trata de dar un discurso perfecto, ¿no? Y voy a dar aquí estos argumentos y mira, este encadenado con este, y entonces cuando entienda esto se va a convertir. No, no funciona así. Como hay una cosa que no podemos hacer, que es convertir, y eso lo puede hacer solamente el Espíritu Santo, sí que podemos hacer una cosa por la gente, y es orar. Muy bien, Jai. Y hay otra cosa que también podemos hacer, y es a lo que nos llama nuevamente la Iglesia, ¿no? A amar a la gente y a dar testimonio. Dar testimonio de cómo Dios ha transformado nuestra vida amando a la gente. O amando a la gente dando testimonio de cómo Dios ha transformado nuestra vida. Se puede decir de las diferentes formas, ¿no? Y una forma de amar muy concreta es acoger. No sé si os acordáis, hemos dicho que Jesús, las últimas palabras que dijo fueron hacer discípulos, ¿no? Pero hubo otras últimas palabras que dijo en la última cena. Jesús, que como resucitó, tuvo varias últimas palabras, entonces juega con ventaja, ¿no? Y en la última cena, las últimas palabras que dijo, o las más importantes, ¿no?, fueron estas de un nuevo mandamiento os doy, amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Os suena, no?, del Jueves Santo. Como os decía, una forma de amar es acoger. Podríamos reparafrasear esta frase y decir, acogeos unos a otros como yo os he acogido. Jesús, si se caracteriza por algo, si estáis viendo la serie de Chosen, algunos aquí lo estamos viendo juntos, se ve perfectamente, ¿no?, cómo Jesús acogía muy bien a la gente. Estuvieras donde estuvieras, hubieras hecho lo que hubieras hecho, Jesús acogía. Jesús te acogía. Si eras pecador, si eras publicano, si eras lo que fueras, Jesús te acogía.
¿Cómo podemos nosotros acoger en comunidad? Y os cuento esto porque esto es algo que obviamente es un ingrediente importante de Alfa, ¿vale? Y si vamos a hacer Alfa, es importante que lo sepáis todos, pero es algo que va más allá de Alfa, ¿vale? Esto es ADN de nuestra comunidad. Y esto es importante que todos lo sepáis. Y os lo cuento también porque hay gente que es acogedora por naturaleza, pero hay gente que no. El tema es que todos podemos aprender un poco. Y si no hablamos expresamente de ello, pues no entendemos muy bien cómo se hace o en cuál es el punto de la acogida, ¿no? Acoger significa no juzgar, por ejemplo, ¿no? Si alguien te cuenta algo que tú consideras que no está bien o que no tiene que ver con... O sea, no es coherente con Jesús, pues significa no juzgar, porque tú no sabes en qué punto está esa persona, ¿no? Acoger significa entender que hay un proceso y que Dios va trabajando en cada uno a diferentes ritmos. Y que en esa persona a lo mejor esa cosa que a ti te escandaliza no está trabajando porque está trabajando otra cosa. Acoger significa que somos distintos y que no tenemos que ser iguales, ¿vale? No tenemos que cumplir todos el mismo patrón. Ni tenemos que vivir las mismas cosas en Dios, ¿no? Siempre y cuando la otra persona está creciendo, está bien. Pero no tenemos que pasar todos por el mismo proceso, ni entender las mismas cosas en el mismo punto, ¿no? Ni en el mismo orden. Acoger significa escuchar, dar tu tiempo, interesarse, preocuparse. No sé si sabéis que en FEVIDA, en todas las comunidades de FEVIDA de España, tenemos ministerios de acogida, ¿vale? Pero una frase muy importante que repetimos siempre es que la acogida es de todos. Por mucho que haya a lo mejor alguien, por cierto, en esta comunidad, para los que no sepáis, es Kiyomi, ¿vale? Por eso casi siempre ella está abajo en la puerta, cogiendo, intenta estar preocupada cuando alguien llega tarde, ¿no? Hoy justo Kiyomi no está, entonces los que no la conocéis, pues lo siento, porque está de viaje en Perú. Pero ella es la responsable de acogida, ¿vale? Pero la acogida es de todos. Y esto, como ya os digo, sirve para las asambleas, sirve para cuando estemos en la parroquia, sirve para Alfa, y es parte de lo que Dios nos pide a todos los cristianos, ¿no? Eso es lo que creemos firmemente. Os voy a dar unos tips súper claros. Sí, tips, no podemos evitar decir la palabra tips, es como... súper claros y súper directos, por si alguien que dice, ¿cómo se hace esto en la práctica, esto de acoger, ¿no? Pues os voy a dar cosas muy concretas, ¿no? Si alguien a quien conoces entra por la puerta, ¿vale? Alguien a quien conoces entra por la puerta, pues le saludas. Hola, Jorge, ¿no? Y le preguntas, ¿qué tal? ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Qué tal el trabajo? ¿Qué tal tu madre? ¿Qué tal? No sé, ahora hay un montón de preguntas que se pueden hacer, ¿no? Sobre todo si conoces alguna situación específica de la persona por la que está pasando, pues a los universitarios podremos preguntaros, ¿qué tal los exámenes? Mal, ¿no? Pues bien, ¿no? Pues podemos preguntaros esas cosas, ¿no? Si conoces algún específico de la persona que sabes que le preocupa, pues pregúntale por esa cosa, ¿no? Hay gente que le puedes preguntar qué tal y un qué tal rápido, y hay gente con la que si tienes tiempo puedes estar un poquito más. A veces tienes prisa y no puedes detenerte con muchas personas, pero puedes decir, hombre, ¿qué tal? Bien, bueno, pues bienvenido, y eso es lo mínimo que puedes hacer. Pero si tienes un poco más de tiempo, pues lo suyo sería que preguntaras un poquito más, ¿vale? Algunas personas cuando les preguntas son vergonzosos y te responden en monosílabos, ¿no? ¿Qué tal? Bien. ¿Ah? ¿Y qué tal la semana? Bien. Ah, ¿y qué tal el trabajo? Bien. Si has intentado, ¿no? y has recibido varios monosílabos, 3, 4, le puedes preguntar algo más concreto. Por ejemplo, ¿hay algo que pueda orar por ti? Si sigue en su actitud de vergüenza y de no querer, que es normal, hay gente que necesita su tiempo, ¿no? Pues te dice nada, pues estupendo, pues estupendo, aquí estoy para lo que quieras, voy a seguir haciendo otra cosa, no, voy a saludar a alguien. Y no hace falta tampoco estar alargando un silencio incómodo con esa persona, ¿vale? Pero por lo menos acercar y saludar, yo creo que todos lo podemos hacer, ¿no? Si alguien entra por la puerta que no conoces, ¿vale? Antes estábamos hablando de que conocías. Si no lo conoces, lo primero que puedes hacer es no huir como si tuviera la lepra. Que a varios de aquí os he visto huir como si tuviera la lepra cuando ha entrado gente que no conocen, ¿vale? Entonces no lo digo, no me lo he inventado esto, lo he visto, ¿vale? Entonces lo primero que puedes hacer es no huir como si tuviera la lepra. Entonces te puedes acercar, te presentas, hola, soy Alejandro, yo viniendo aquí 3 meses, 1 año, lo que sea. Le preguntas su nombre, qué hace, qué estudia, conoces a alguien de aquí, alguien te ha invitado, ¿no?
Y lo mismo, puedes tantear si ves que esa persona quiere hablar más o menos. Si notas que, bueno, pues que te quiere decir su nombre y ya está, pues otra vez le puedes decir, pues mira, encantado de conocerte, nos vemos luego, ¿no? Y ya está. Si notas que te quiere comentar algo más, pues le puedes preguntar algo más, ¿no? Puedes interesarse por su vida. Y aquí hay que ser un poco también, se aprende, ¿no? Con la práctica y cometiendo errores, ¿no? Que, pues eso, que a veces merece la pena alargar un poquito la conversación y a veces no. Si notas que no le importa hablar, le preguntas más cosas, ¿no? ¿Por qué has venido aquí, por ejemplo, ¿no? Si te da mucha vergüenza acercarte a alguien que no conoces, hay un truco mágico, que es que coges a alguien que no tiene vergüenza. Por ejemplo, yo soy vergonzoso, pero sé que Marta no es vergonzosa. Entonces me acerco a Marta, le puedo decir a Marta, Marta, ¿me ayudas a saludar a Clara? Y si Marta le cuesta menos, dirá, venga, vamos, juntos. Y entenderá que a mí me cuesta y por eso viene a ayudarme. ¿Vale? Este es el truco del almendruco que os damos a todos para que lo podáis a poder aplicar desde ya, ¿vale? En alfa también, por supuesto, porque habrá gente nueva, ¿no? Pero no hace falta que sea alfa, ¿vale? Cualquier día aquí, cualquier día en la iglesia, cualquier día en otro sitio que estemos. Esto, además, lo suyo sería que no lo hiciéramos solo cuando estamos en reunión, en comunidad. Lo suyo sería que cualquier cristiano en su vida es así. Porque estamos llamados a ser acogedores. Acoger como Jesús acogía. Y Jesús no acogía solo cuando estaba rodeado de gente. Jesús acogía en todas las ocasiones. Un truco también del almendruco muy bueno es presentar a la gente, ¿no? Yo acabo de conocer a Clara con Marta, va a venir a ayudarme, y se acaba un poco la conversación, ya no sabes qué más dar, pero se acerca por ahí Gema. Le digo, Clara, te presento a Gema. Y ahí puedes aprovechar y decir, bueno, yo tengo que hacer cosas y me voy. Pues no pasa nada. Si te da vergüenza, puedes encasquetar a Gema, ¿vale? Y ahora le tocará a Gema acoger, ¿vale? Parece una tontería, pero estas cosas construyen, ¿no? Y cuando alguien llega nuevo, y todos hemos sido nuevos en sitios, alguna vez en nuestra vida, estas cosas marcan la diferencia, ¿vale? Una cosa importante también de acoger es que si alguien has empezado a acogerle, también tienes que saber soltarle, ¿vale? No estés ahí alargando y alargando y alargando y preguntando y seas un tostón, ¿vale? Llega un momento en que tienes que saber soltar y no pasa nada por decir, bueno, me voy a preparar para la oración. Y si se queda sin hablar con nadie 1 minuto o 2, tampoco pasa nada, ¿vale? El tema es que no esté mucho más tiempo sin hablar con nadie. Y un truco, y esto sí que es especialmente para alfa o para momentos en que venga un grupo grande de gente nueva, es levantar la cabeza y ver si hay más gente para acoger. Es decir, yo estoy acogiendo a Clara, pero levanto la cabeza y entonces de repente veo a Javi que está solo. Además, no solo está solo, sino que lleva 2 o 3 minutos que nadie se acerca a él. Pues incluso puedo coger a Clara, que la acabo de coger y la acabo de conocer, y decirle, Clara, ¿te importa que conozcamos a este chico? Y Clara, aunque le parezca que mal, no te va a decir que no. Lo normal es que nadie te diga que no, ¿vale? Y entonces utilizas a Clara para ir a conocer a Javi. Y además, Clara ahí también pues te puede echar un cable, ¿no? Vale, y hay una cosa también en todo esto que es la otra parte. Y es, cuando tú seas el acogido, y todos nos va a tocar ser acogidos, ¿vale? Porque todos entramos por la puerta los viernes por ahí, ¿vale? O todos vamos a algún sitio que somos nuevos. También déjate acoger. No seas difícil de acoger, porque tú sabes ser difícil de acoger cuando quieres, ¿no? Cuando vas a un sitio y te preguntan y no quieres hablar de ti o no quieres compartir más, ¿no? Pues también puedes hacerle un favor a los que están intentando acoger lo que les cuesta, igual que a ti te cuesta, y dejarte acoger. Cuenta un poco más de tu vida. Cuando te pregunten qué tal, cuenta realmente qué tal estás. No te quedes en el bien típico, ¿no? Eso también es importante. Para que todo esto pase, lo que hemos hablado, ¿vale? Para que la gente pueda ser discípula, para que pase todo esto que hemos dicho, primero tienen que venir, ¿vale? A Alfa. Entonces, esto es basado en mi experiencia en 4 años haciendo Alfa, a veces siendo un fracaso absoluto y otras veces siendo un éxito humano, por lo menos. Os voy a contar mi experiencia estadística, ¿vale? Mi experiencia estadística dice que de 7 de 7 personas que invitas, te dicen que sí, bueno, mejor dicho, se inscriben 3. Porque puede ser que de los 7 te digan que sí
5, incluso 6. Pero luego, una cosa es decir que sí delante tuya o cuando se lo has dicho, y otra cosa es que se inscriban, ¿vale? Entonces, más o menos, estadísticamente, de 7 que invitas, te dicen que sí 3. O se inscriben 3. De 4 que dicen que sí, o sea, que se inscriben, otros que dicen que sí y se inscriben, vienen finalmente 3 a la primera sesión. O sea, si se ha inscrito, es muy probable que venga. ¿Vale? 75% de probabilidad de que venga. De 8 invitados en una mesa, finalizan el curso 5. ¿Vale? Nuestro objetivo es que finalicen los máximos posibles. No solo que vengan un día y ya está, ¿no? Esto, el año pasado, ¿quién estabais en alfa el año pasado? Hasta ahora se cumple esa estadística. De 8 invitados, más o menos 5, incluso menos, ¿verdad? Cada mesa. Menos en la de Javi, que Javi lo hacía muy bien. Según los que somos en el equipo, ¿vale? Podemos tener 4 o 5 mesas, con 8 invitados cada una. O sea, unos 40 invitados, ¿vale? Según contando con los que me habéis dicho que sí queréis estar en el equipo. Para llegar a 40 invitados, siguiendo el porcentaje de antes, se tienen que haber inscrito, o sea, haber dicho que sí y haberse inscrito unas 55 personas, ¿vale? 5 inscritos vendrán por invitaciones generales, ¿no? Pues don Javier lo anunciará en las misas, en las redes sociales vamos a colgar vídeos que ahora lo enseñaremos, tal, ¿no? Y unos 5 inscritos aparecerán por arte de magia. Jorge el año pasado apareció, por ejemplo, por arte de magia. Luego, a quien les interese, le preguntáis a Jorge. Es decir, nadie del equipo le invitó, ¿vale? Sino que le llegó un poco de carambola por aquí, por allá, tal, y apareció por arte de magia. Pues, y aquí sigue. Entonces, hay que contar con eso, pero tampoco es un porcentaje muy grande. Son eso, uno de, a lo mejor, de los que han quedado de 10, 15, ¿no? Más o menos. Para 50 inscritos, ¿vale? Tenemos que hacer 120 invitaciones en total. ¿Vale? Para que 55 personas sí, hay que hacer 120 invitaciones, más o menos. Si somos unas 15-20 personas, cuento con que vamos a invitar los que somos del equipo y también los que no sois del equipo pero queréis estar en alfa, pues también podéis invitar amigos, ¿no? Si somos unas 15-20 personas, salimos a unas 6-7 invitaciones cada uno, ¿vale? De media. De las que de media se inscribirán 2 o 3, ¿vale? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si tú invitas a alguien y te dice que no, tranquilo, estás en la media. Si invitas a otro alguien y te dice que no, tranquilo, sigues estando en la media. Si llevas así 6 y te han dicho que no 6, sigue estando en la media. Porque para que haya la media de 3, a alguno le tiene que decir 6 no y a otro le tiene que decir 6 sí. ¿Vale? Entonces, pero si no invitamos a 6-7 personas cada uno, no llegamos a los números. Ojo, no pasa nada si no llegamos a los números. Podemos hacer solo una mesa. Pero hombre, es una pena que teniendo la capacidad de hacer 3-4 mesas, hagamos solo una. Ya que nos lo curramos y nos liamos bien. ¿Vale? Es lo que quería transmitir con esto. Además, las invitaciones os podría sorprender, pero son mucho más eficientes. Aquí no hay que ser muy espabilado para darse cuenta. Si quedas con la persona en persona, en directo, o si llamas a la persona. Eso que nunca hacemos, llamar por teléfono, ¿vale? Pues eso. ¿Por qué? Porque si envías un WhatsApp a un grupo en el que hay 25 personas y dices, chicos, os paso esto por si a alguno le interesa. La persona, igual de rápido que lo has pasado tú, lo va a leer. Va a decir, vale, estupendo. Eso no va a ser, eso no es una invitación. Esa no cuenta como de las 6-7, ¿vale? De las 6-7 me refiero a invitaciones en que llamas a la persona por teléfono, ¿no? Te coge el teléfono, sí, hola, ¿qué tal, Clara? ¿Cómo estás? Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, tal. Oye, Clara, mira, a lo mejor esto te parece una tontería, pero tú sabes que yo estoy en un grupo de la iglesia y tal, y estamos organizando un curso alfa que consiste en un curso pues que se explica los fundamentos de la fe cristiana. Como alguna vez hemos hablado de cosas de Dios o me has mostrado interés, he pensado que a lo mejor te podría interesar. ¿Quieres que te pase más información? Pues no, la verdad, Clara, es que no estoy en mi vida ahora para eso. Vale, pues estupendo. Venga, pues que pases un buen día. Adiós. O, pues, venga, pásame más información y me lo pienso. Vale, pues ahora te la paso por WhatsApp. ¿Qué tal tu madre? Ya seguís hablando. ¿Vale? Eso es lo que estoy diciendo con una invitación por teléfono.
Obviamente, cada uno que lo adapte a sus amigos, a cómo es y cómo es natural, ¿vale? Pero yo he hecho esto, ¿vale? Lo he hecho con mis sobrinas, lo he hecho con amigos de Alicante. A veces ha funcionado y a veces no, ¿vale? Muchas veces no ha funcionado, pero estamos en la media. Sacad los móviles, por favor. Móviles o algo para apuntar, si tenéis una libreta. Vale. Sin hacer un filtro, sin hacer filtro, ¿vale? Hacer una lista de 10 personas a las que les vendría bien conocer a Jesús, ¿vale? No quiere decir que les vayas a invitar. No te compromete a nada esto. Seguro que puedes pensar en gente. Si no son de Valencia, pues de otros sitios. Piensa en gente que le vendría bien conocer a Jesús, por todo lo que hemos dicho hoy.